Mi nombre es Zulay Parada, soy estudiante de la Universidad de Yacambú. Es de gran agrado para mí presentarles mi investigación titulada El proceso de enjuiciamiento contemplado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional con referencia al modelo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Para ello se tomó en cuenta que desde la aprobación del Estatuto de Roma el 11 de abril de 2002, los países participantes prestaron una declaración solemne de ejercer sus atribuciones con toda imparcialidad y conciencia, obligándose los estados firmantes a cambiar los paradigmas y reformar sus leyes penales y de procedimiento a los fines de dar cumplimiento a esta nueva obligación y desarrollar internamente el control, la prevención y la represión de cualquier actuación delictiva en perjuicio de los derechos fundamentales. Es por ello que la Corte Penal Internacional tendrá competencia complementaria a las jurisdicciones nacionales para enjuiciar a los responsables de la comisión de los delitos previstos en el Estatuto de Roma y por tener este carácter complementario de los sistemas judiciales nacionales, solo se activará cuando el Estado competente para juzgar el delito no puede o no quiere hacerlo. Asimismo, para determinar la jurisdicción tanto para la Corte Penal Internacional como en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, se establecieron criterios de territorialidad, es decir, el estado donde se cometa el delito y el de la nacionalidad del imputado o imputada, en vista que el ejercicio de la jurisdicción. De allí la importancia de establecer semejanzas y diferencias entre el Estatuto de Roma y el Código Orgánico Procesal Penal vigente, en virtud que este último priva los principios de territorialidad, de nacionalidad del imputado o imputada, para la aplicación del criterio de competencia jurisdiccional del administrador de justicia. Con el Estatuto de Roma se establece entonces en Venezuela la responsabilidad penal de personas naturales que comanden tropas o que dirijan un Estado, estando activos o no en el ejercicio de sus cargos, y que cometan delitos contra la humanidad, aunado al hecho de crear a nivel internacional un procedimiento acusatorio garantista de los derechos humanos, sustantivos y procedimentales. En la actualidad, en la República Bolivariana de Venezuela, desde la promulgación de la garantista Constitución, se consagran los derechos humanos y garantías ciudadanas, en donde el Estado venezolano debe garantizar a sus nacionales, así como a los extranjeros residentes en el país, inspirados en las garantías y derechos contemplados en el Estatuto de Roma, los cuales deben ser incorporados en las legislaciones del ordenamiento jurídico de los estados signatarios del convenio internacional. En el capítulo 1 de la Constitución, sus disposiciones nacionales establece los principios de progresividad de los derechos sin discriminación, el libre desenvolvimiento, igualdad ante la ley, reconocimiento de derechos humanos, jerarquía constitucional de los pactos, convenios en materia de derechos humanos, la irretroactividad y el principio de queja y reclamo ante organismos internacionales. Es por ello que se hace necesario ubicar dentro del Convenio Internacional del Estatuto de Roma, debidamente suscrito por el Estado venezolano, la correspondencia entre la norma internacional con la Constitución y el Código Penal venezolano en lo que respecta a la tipificación de delitos, así como el Código Orgánico Procesal Penal referido al procedimiento de enjuiciamiento de los imputados, lo cual se identifican como delitos graves, según el Estatuto de Roma, las conductas como el asesinato, exterminio, tortura, violación, prostitución forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, entre otros, definidos como actos inhumanos que causan graves sufrimientos o atentan contra la salud mental o física de quien los sufre, los cuales son reconocidos como crímenes de lesa humanidad. Por esta razón se formulan las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los tipos delictuales incorporados en el Código Penal venezolano según lo consagrado en el Estatuto de Roma de conformidad con la internalización del delito? ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias en el proceso de enjuiciamiento contemplado con el Estatuto de la Corte Penal Internacional con referencia al modelo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal? ¿Cómo se compara el Estatuto de la Corte Penal Internacional con el Código Orgánico Procesal Penal a fin de fortalecer o mejorar la celeridad a nivel nacional en el área penal y procedimental? Para dar respuesta a estas interrogantes, se propuso analizar el proceso de enjuiciamiento contemplado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional con referencia al modelo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, identificar los tipos delictuales incorporados en el Código Penal venezolano según lo consagrado en el Estatuto de Roma de conformidad con la internalización del delito,
describir las semejanzas y diferencias en el proceso de enjuiciamiento contemplado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional con referencia al modelo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, comparar el Estatuto de la Corte Penal Internacional con el Código Orgánico Procesal Penal venezolano a fin de fortalecer o mejorar la celeridad a nivel nacional en el área penal y procedimental. Asimismo, esta investigación se justificó observándose que la República Bolivariana de Venezuela suscribió el Tratado Internacional de creación de la Corte Penal Internacional, conocido como el Estatuto de Roma, comprometiéndose a incorporar en su legislación no solo los tipos penales en ellas establecidos, sino también el procedimiento o sistema que debe regir el enjuiciamiento de sus nacionales e internacionales que se encuentren dentro del territorio, así como la jerarquía constitucional de los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos. La importancia del estudio implica también identificar en el proceso del enjuiciamiento lo contemplado en el Estatuto de la Corte Internacional como referencia al modelo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, relativo a las semejanzas, diferencias, así como la comparación entre dichos instrumentos normativos, además de verificar si en el Código Penal vigente se encuentran incorporados los tipos delictuales previstos en el referido estatuto, de conformidad con la doctrina de la internacionalización del delito. Finalmente, esta investigación se encuentra enmarcada en política y sociedad, en atención al índice social que ampara a los administrados de justicia en el territorio nacional, conforme a los derechos fundamentales que se garantizan desde la Constitución como políticas de gestión de Estado sobre los derechos humanos que tienen el carácter proteccionista amparado desde la perspectiva internacional. Muchas gracias.